Muchas gracias, Francisco. Voy a entrar directo a mi intervención para ser respetuoso de los tiempos. Mi vinculación en este momento es desde el punto de vista empresarial, cómo vemos la situación de inseguridad y corrupción en Colombia. Una de las preguntas más frecuentes de los empresarios con sus fuentes de financiación cuando se hace lo que se llama análisis de riesgos antes de decidir por una inversión, comienza por hacer el análisis de riesgo país. Y dentro de dicho análisis se enumeran en su orden los siguientes: seguridad jurídica, seguridad física, nivel de corrupción del país, nivel de honestidad, transparencia o confiabilidad de la parte empresarial. Cuando por 10 años trabajé para una multinacional americana en los años 90, interesada en ampliar su penetración en América Latina, España y Portugal, abriendo 11 bases en diferentes países, ese tipo de análisis era obligatorio y sobre el cual teníamos que trabajar. Como ejecutivos de empresas inscritas en la Bolsa de Nueva York y como ciudadanos norteamericanos, cada enero deberíamos firmar nuestra adhesión irrestricta a la ley de anticorrupción extranjera llamada el Anti-Corruption Foreign Act, que surgió como consecuencia del escándalo de Watergate de los años 70. Los departamentos dentro de las empresas, los que se llaman el Compliance Department, o sea, el departamento de cumplimiento, se encargaban de vigilar internamente cualquier contrato o licitación pública en la cual se quisiera participar. Una desventaja comparativa para las empresas norteamericanas era precisamente competir contra empresas de ciertos países europeos o orientales como Alemania, Japón o luego como China, donde el pago de coimas no era delito. Nos veíamos en aprietos, pues en este país es un delito que se paga con cárcel con el solo hecho del intento de cometer el fraude. Ejemplos abundan de ejecutivos que terminaron en la cárcel por el solo hecho de haber discutido solamente el pago de una posible coima. No era necesario el haberla culminado, solo con ser discutido era suficiente. El otro hecho fundamental, el de la seguridad jurídica y física, constituía el obligado análisis de riesgo país y riesgo empresarial. ¿Qué tipos de cortes serían las que juzgarían en caso de un litigio? ¿Qué tan confiables serían esas cortes? Y para rematar, ¿sería seguro viajar y estar en ciertos países? Hasta la llegada del presidente Álvaro Uribe y la implementación de su política de seguridad democrática, como la llamó, obtener un permiso por parte de nuestros superiores en Nueva York para viajar a Colombia era un rollo enorme. Las compañías de seguros ponían muchísimas observaciones a emitir una póliza de seguro de extorsión, secuestro o atentado terrorista. Colombia era un riesgo enorme para las empresas multinacionales. Con el advenimiento del Plan Colombia negociado por el presidente Andrés Pastrana y su implementación en la primera década de este siglo por parte del gobierno del presidente Uribe, el poder volver a salir al campo a visitar y trabajar en las haciendas, el viajar del interior a la costa por tierra sin temor, el poder participar en licitaciones internacionales con mejores condiciones de transparencia y seguridad jurídica, fueron bálsamos de sanación que permitieron a Colombia respirar y progresar y la inversión extranjera aumentar casi que exponencialmente en el país. El volver a escuchar temas tan inquietantes como los que estamos comenzando a ver en crescendo sobre entradas del orden de 15.000 millones de pesos en la campaña política que son ilegales, el escuchar que una niñera de la jefe de gabinete de un presidente viaje más de 11 veces a Venezuela en aviones privados, regresando con quién sabe qué cosas a bordo, el leer en la prensa sobre posibles expropiaciones de tierra bajo oscuros y enigmáticos proyectos de ley, el comenzar a ver nuevamente en la prensa secuestros y extorsiones, el ver la explosión de siembras de coca que pasan de las 60.000 hectáreas en el 2010 a casi más de 300.000 hoy en día, con una mata de coca muchísimo más productiva que la de aquella época por mejores en condicionamiento genético de sus semillas, el ver otra vez los carteles de la droga influyendo aún desde las cárceles las decisiones jurídicas y estratégicas de la política del país, despiertan una sensación de déjà vu de los años 80 y 90 que no auguran tiempos mejores para Colombia. La democracia en el país está en peligro por un proceso disque democrático, entre comillas, pero que al verlo y compararlo con lo que ha pasado en países vecinos, produce escalofrío y angustia por sus posibles connotaciones autocráticas si el país baja la guardia.
El eslogan de libertad y orden del escudo nacional conlleva tácitamente la palabra seguridad inherente en la definición de estas dos palabras combinadas. Cuando cualquiera de esas palabras pierde vigencia, la democracia queda herida gravemente. La esperanza que se tiene es que las instituciones colombianas, famosas por su relativa fortaleza y profundidad, saquen a relucir el que su fama es bien fundamentada y que podrán defender los valores y garantizar las reglas del juego liberales en el sentido estricto de la palabra. No podemos repetir otro Venezuela en el hemisferio. Los 7 millones de refugiados venezolanos serán pocos porque Colombia, con 50 millones de habitantes, forzaría una avalancha humana muchísimo mayor hacia otros países. Y no quedan muchos en el hemisferio ni en Europa occidental a donde poder ir. Por lo tanto, este tipo de foros donde hay que señalizar una voz de alarma son muy importantes y le doy gracias al Instituto por la oportunidad de poder conversar en el día de hoy. Muchas gracias.